Pues bienvenidos a todos. Qué bendición de poder estar en la casa del Señor una vez más y estar viendo la palabra de Dios. Ahora vamos a comenzar en el libro de Filipenses y con el favor de Dios tenemos muchos textos que ver. Le digo al hermano Buenrostro, es el que pone los textos aquí arriba, se me hace que es él. Y le digo, ahora sí le puse un montón, porque quiero enseñar tres cosas, o no, más de tres cosas. Quiero enseñar como cinco cosas que nos dice Pablo que debemos de hacer. Y aquí en Filipenses 4:9, pero quiero comenzar desde el 8. Ok, desde el 8. Gracias, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Comenzamos con este pensamiento, lo que dice Pablo. Fíjese, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo buen nombre, si hay virtud, en esto debemos de pensar como iglesia. Nuestro mundo nos jala, nos arrastra a lo peor, pero el Señor nos está diciendo si hay algo que vale la pena en esto pensar. Y luego continúa el texto en el 9 y nos dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces vamos a ver qué es lo que aprendimos de Pablo. Y ustedes van a decir, hermano, no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Porque Pablo escribió tremendas cartas, ¿verdad? Donde hay enseñanza tras enseñanza, educándonos como iglesia cómo debemos de conducirnos para hacer de alabanza a nuestro Dios y de buen testimonio. Pero a veces como iglesia se nos olvida que tenemos que andar como es digno del Señor y andamos como nos da la gana, ¿verdad? Y este mensaje que Pablo trae aquí es para que nos acordemos cómo debemos de proceder como hijos e hijas de Dios. Lo primero que vemos aquí es lo que aprendiste. Y hermano, yo lo bajé a 5 cosas ahí, ¿verdad? Y la primera es la oración, ¿verdad? Y ahí en 1 de Tesalonicenses 5:17 nos da este texto, orar sin cesar. Orar sin cesar, y me pongo a pensar, orar sin parar de orar, o orar en cada momento que hay oportunidad, ¿verdad? En mi caso, oro cuando despierto. Al abrir los ojos ya, gracias Padre bendito por un nuevo día, ¿verdad? Y luego para comer, para cuando mi esposa y yo oramos siempre, gracias a Dios, en la noche, en la mañana ella en su cuarto y yo en mi lugar, y orar por situaciones diferentes, hasta nos hemos detenido de los quehaceres del día para orar. Oye, ¿sabes qué? Oramos por esto. Y ahí mismo en la sala, en el comedor, donde sea, orar sin cesar. Y esto es algo que es necesario para los hijos de Dios para tener esa comunicación. Dios nos habla con su Biblia, con su palabra, y nosotros le hablamos a través de la oración. Y yo he dividido mi oración en 5 cosas, ¿verdad? Lo primero es alabanza. ¿Se acuerda cómo Jesucristo, cuando les enseñó a los apóstoles a orar, les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Estaba alabando al Padre, y nosotros cuando comenzamos a orar, tengamos ese modo de pensar, adorar a través de la alabanza, la confesión. Saben que encontré un texto que me encanta a mí, que me enseña que Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? Pero que si uno es temeroso de Dios, a ese oye. Entonces, me quiero acercar a la gracia de Dios, al trono de Dios, pero yo sé quién soy. Y inevitablemente, quizás en palabra, en pensamiento, en acción, he ofendido a Dios.
y he pecado. Entonces, después de adorarle, alabarle, yo tengo que decirle, Padre bendito, perdóname. Y a veces no me acuerdo qué he hecho, pero de seguro, como traigo este cuerpo todavía, perdóname aún por lo que no me acuerdo que te he ofendido, ¿verdad? Entonces, después de alabarle y de confesar, gratitud. Oh, mis hermanos, ahí uno se puede pasar un buen rato dándole gracias a todo. Gracias por la comida, por el techo, por la ropa, por el carro, por el trabajo, por la salud, por mis hijos. Yo oro por mis hijos diarios, ¿ok? Tengo 5 mujeres. Una rebelde que dice que soy su nuero, ¿verdad? ¿Su qué? Nuero no, suegro, ¿verdad? Pero son 5 hijas. Y todos los días mi esposa, y por nombre, porque no quiero que se me pase. Y pongo esta mano. Y mi esposa no sé si me ve, pero estoy así. Te pido por Patty, por Vicky, por Alice, por Mónica, por Adriana, ¿verdad? Y así como no queriendo, hay una muchachita aquí que nunca dejo de orar por ella. Se llama Diana. Aquí está con nosotros. Y ahí está mi esposa como testigo, ¿verdad? De que tenemos que orar por otras personas y pedir por otras personas, ¿verdad? Y el último, peticiones. ¿Sí dije los 5? ¿Verdad? Y el último, peticiones, porque cuando uno alaba a Dios, se confiesa, hay gratitud y luego intercede por personas que necesitan a Cristo, cuando va la petición, pues ya no es tanto, porque pues nos damos cuenta que qué bendecidos estamos. Y ay, Señor, gracias por todo lo demás, ¿verdad? Porque a veces comenzamos pidiéndole a Dios, ¿nunca se han fijado? Ay, Señor, te pido por esto y el otro. Y pues ya cuando acabamos ya no sabemos qué más, pero busquen un orden para que valga la pena su oración. Ahora, hermanos, ¿de veras sabemos orar como conviene? Ustedes saben que yo no tengo muchas palabras para orar. Yo oro rápido, ¿verdad? Pero en Romanos 8:26, ahí sí nos enseña cómo es esto de la oración. Y dice así, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que cuando yo le digo a Dios, gracias Padre por todo lo que me has dado, aunque son esas cortas palabras, el Espíritu que mora en los creyentes, que mora en usted y en mí, ese toma el sentir de la palabra gracias y lleva todo su efecto hasta el trono de la gracia. Cuando le pedimos perdón y casi lloramos, son palabras, perdóname Dios mío, pero el sentir de nuestra alma llega hasta Dios. Entonces la oración del justo puede mucho. La oración de que está conectado con Dios puede mucho, porque llega con todo el poder del Espíritu hasta el trono de la gracia. Eso es lo que Pablo nos está enseñando y nos escribe en su palabra, para que nosotros podamos entender qué es orar. Pero también nos habla de la fe. En Hebreos 11:1, ya todos se saben este texto hasta de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de la fe. Pero Pablo va y nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La otra vez les dije que hay una iglesia que conozco por ahí que los miembros casi no usan Biblia, más que el domingo cuando el pastor dice abran sus Biblias. Qué pena, ¿verdad? Esos hermanos de allá, pero nosotros no. Nosotros tenemos que indagar y buscar y decir, Dios mío, ¿qué dice tu palabra? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en la fe? Escudriña la Biblia. Ahí tu fe va creciendo a tal grado de que nada te va a mover. Pero aún va más y nos dice que la fe sin obras es muerta. Nosotros no hacemos las cosas para quedar bien con Dios. Si obramos en algo porque estamos bien con Dios, hacemos las cosas. ¿Se fijan? Porque no importa qué haga yo nunca voy a poder agarrar salvación por mis obras.
pero porque yo soy salvo por medio de la gracia, por medio de un rendimiento completo a Dios, ahora lo que hago lo hago con placer para Dios, pero no para ganar la salvación. Entonces, la fe, mis hermanos, es algo importante. Es algo que si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y mis hermanos, nosotros a veces nos falla muy feo la fe, ¿verdad? A veces andamos buscando por donde quiera que se arreglen los asuntos y por último llegamos a Dios. Buscamos consejos de hombres, doctores, de maestros, de amigos, de todo mundo, y hasta que un desvelado ahí nos dice, pues ¿ya oraste? Ay, pues sí, ¿verdad? Vale más pedirle a Dios. Comencemos con Dios, comencemos ahí y todo va a estar bien. Y luego también nos habló del amor. Wow, Pablo estaba tremendo. Pablo sabía todos los temas, yo creo, y si no los inventaba. No, eso soy yo, ¿verdad? Y en 1 Corintios 13, ahí nos habla todo del amor, ¿verdad? Y quería yo compartir con ustedes esta porción de 1 Corintios 13. Y fíjense lo que dice Pablo, ¿verdad? Hablando del amor. Dice, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiña. ¿Verdad? Si hago las cosas, pero no lo hago con amor, es puro escándalo, no tiene nada de valor. Y luego dice, y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todas las ciencias y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y luego va y dice, el amor nunca deja de ser. Y qué tremendo amor. Pero ¿de dónde viene ese amor? ¿Nunca ha pensado? Porque antes de Cristo, nosotros no amábamos como Dios quiere. Y uno de sus mandamientos de Dios más fuerte, cuando Él dijo, en esto se encierra toda la ley, amarás a Dios sobre todas las cosas. Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amar a las personas, viene directamente del amor que tiene Dios con nosotros, con esa relación amorosa que tenemos con Dios. Pero si estamos separados de Dios, ¿por qué hacemos las cosas? Porque no es por amor. Y cuando nosotros lo hagamos, debe de ser por amor. Y luego nos habla de la verdadera fortaleza, ¿verdad? Y para esto sí tengo que leer un poquito porque lo encontré en Filipenses. En Filipenses, bueno, no lo voy a leer, nomás les voy a decir. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Filipenses y le está diciendo, qué bueno que me están ayudando, ¿verdad? Ya lo estaba esperando que me ayudaran, pero ¿saben qué? No era necesario porque sé vivir cuando hay mucho y sé vivir cuando no tengo nada. Sé vivir cuando estoy fuerte y cuando estoy débil. Y dice, de todo sé vivir, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la clave para nosotros, de que este mundo, el pecado, la maldad, estamos viviendo en él. Y Cristo dijo, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los separes del mal. ¿Y saben qué? En este mundo vamos a tener muchas pruebas y luchas, contiendas y de todo, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahí está nuestra fuerza, en Cristo, no en nosotros. Yo me acuerdo que hace años comencé una fábrica. La comencé en mi garage, ¿verdad? Qué fabricota, ¿no? Y cuando menos pensé, después de 3, 4 años ya teníamos como 60 y tantos empleados. Y le decía yo, ay Dios mío, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Yo sé de dónde me sacó Dios y yo sé quién soy. Pero el Señor nos ayudó hasta que pudimos venderla. Y luego me hablaron de pastor. Y hermanos, usted quiere ver una persona llorar y sufrir y rogar.
cuando tuve que hacer la decisión de aceptar el pastorado, yo como sufrí, pero ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pasaron 13 años y me llevaron de misionero y dije, esto sí no voy a poder, esto está pesado. Pero ¿saben qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es lo que nos enseña Pablo, no importa en qué estés, acuérdate de dónde viene tu fortaleza. Acuérdate quién está contigo, quién es tu mano derecha. Y cuando estamos así, ¿quién nos va a parar? ¿Qué nos va a parar? Estamos limitados porque a veces tenemos miedo y temores, pero no lo hagamos porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. No solo eso, pero nos enseñó también sobre el Evangelio. No, ese viene en el otro. Me ando ahogando aquí. Nos enseñó vivir en Cristo, ¿verdad? En Gálatas 2:20, ahí él nos explica completamente cómo vivía él en Cristo. Yo creo que debemos de imitarlo en esto. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí. Tiene que llegar el momento en nuestra vida, hermanos, cuando despertamos y ya estamos alabando a Dios. Cuando salimos y estamos encomendados en las manos de Dios. Cuando hay una persona con necesidad, servimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le hablamos a alguien de Cristo, lo hacemos porque amamos a los perdidos y lo hacemos en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y ese reflejo la gente lo debe de ver, de sentir. ¿Y sabían ustedes que hay gente que maldicen a Dios por el testimonio de los cristianos? ¡Qué pena! ¡Qué horrible es esto! ¿Y por qué cree que Israel cayó y volvió a caer y volvió a caer? Por el testimonio que daban de Jehová Dios. Tengamos cuidados. Tenemos que entender que ya no vivimos como éramos de carne y hueso y todo. Ahora vivimos en Cristo. Y sí, vamos a vivir según la carne. Tenemos que trabajar. Tenemos que hacer todo lo que se hace para sobrevivir. Pero lo hacemos en la fe en el Hijo de Dios. Amén. Entonces, esto fue lo que aprendimos de Pablo. Pero dice lo que recibisteis. ¿Qué recibimos de Pablo? Pues tenemos muchas enseñanzas, pero yo sobresale una o dos que quiero compartir. Y la primera es la Santa Cena. Y la Santa Cena, cuando él nos la está explicando, nos la explica en una forma muy bonita porque no dice que estas son sus enseñanzas, pero dice que esto recibió del Señor. Entonces sabemos que la enseñanza que nos tiene Pablo aquí es directamente del Señor. Y esta se encuentra en 1 Corintios 11:23. Y dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Estos no eran pensamientos de Pablo. No era Pablo diciendo, ¿cómo le haremos para acordarnos de Jesús, de su sacrificio? No, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan, ¿verdad? Conocemos la historia de la Santa Cena, que le llamamos la Última Cena, y con discípulos, ahí estaban todos, y ese día tomó pan. Y dijo, ¿verdad? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Qué hermoso cuando nos preparamos bien para recibir la cena del Señor y sabemos que al tomar el pedazo de pan nos estamos acordando del gran sacrificio que hizo Cristo por nosotros. No nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo, estamos haciendo un simbolismo de recordar
lo que Él hizo por nosotros. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No estamos tomando la sangre de Cristo, estamos recordando el nuevo pacto. Antes tenías que vivir conforme la ley y nadie pudo cumplirla. Ahora vivimos bajo la gracia, el nuevo pacto. Y por eso es tan importante que cuando compartimos nuestra fe, invitemos a la gente a hacer una decisión para seguir a Cristo, porque en Cristo es la única manera que hay salvación. Y la Santa Cena recuerda este tremendo sacrificio que hizo Cristo. Pero, bien, la palabra no para ahí, pero también nos enseñó Pablo cómo debemos prepararnos para poder tomar la cena del Señor. Y dice de esta manera en el 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente. O sea, si tú quieres vivir en la carne todo el mes y quieres hablar como quieras y hacer lo que tú quieras, y el día de la cena vienes y te persignas y le pides perdón a Dios y crees que quedaste bien con Dios, tengo noticias para ustedes. No es así. No podemos jugar al cristiano. Tenemos que estar sentados en la fe de Cristo. Y dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La cena del Señor no es opcional para sus hijos. No es algo de que si me siento bien o si la regué. No, arregla tu vida ya. Arregla tu vida ya, camina en Cristo, búscalo bien, porque el momento que se presente la cena, tú tienes que estar listo. Tú tienes que haberte aprobado y haberte examinado, porque si nos examinamos nosotros mismos, no hay condenación, no hay castigo. Pero si vivimos sin Cristo, en Cristo, pero haciendo lo malo, tengan cuidado. ¿Se acuerdan ese texto que dice: yo reprendo y castigo a los que amo? Sea pues celoso y arrepiéntete. Esos cristianos que Dios no castiga, atente. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sea pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, yo prefiero rogarle a Dios perdón por lo que he hecho mal, pero estar bien ante los ojos de Dios. Porque un día vamos a dejar este mundo, ¿verdad? Y qué alegría va a ser encontrar la gloria que esperamos. En Gálatas 1:11, ya está ahí, gracias. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Tiene el que sigue de casualidad? Ok. Pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, lo que nos está hablando Pablo en la palabra es palabra inspirada por Dios, dada por Cristo mismo. Y como dice Pablo, cuando él vino a los pies de Cristo, no fue con los apóstoles corriendo a ver qué seguía. Él fue al desierto y ahí tuvo revelación con Dios. Y cuando regresó, él ya había tenido comunión. Por eso él se llama apóstol, porque él vio a Jesús. Él tuvo relación con Cristo. Entonces, lo que nos enseña en todas sus cartas no son pensamientos de hombre, porque ni lo aprendió ni lo recibió de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y por eso estas cartas tan hermosas, porque son inspiradas por ese Espíritu Divino que mora en nosotros. Y eso es lo que debemos de entender, que nosotros estamos leyendo Biblia y decimos: esta es palabra de Dios.
En estos 4,000 años que se duró para escribirlo con más de 40 autores, no hay nada que se contradiga. Todo va en el orden perfecto de Dios. Y esto es lo que nos lleva a tener paz y a poder vivir gozosos y con esperanza. ¿Se imagina no tener esperanza? Y hay gente que así vive. ¿Y qué pasa? Pues a ver cómo nos va. Ay, pues Dios te ayude, ¿verdad? Porque está tremendo. Y son cosas que hemos recibido de Pablo, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses 4:1 hay otra enseñanza de Pablo y dice, por lo demás, hermanos, os ruego y exhorto en el Señor Jesucristo que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, dice, conducíos con, ¿qué? Agrado a Dios, agradar a Dios, así abunde más y más. Perdón, en las últimas no los miraba. Pero así como aprendiste, nosotros tenemos que compartir nuestra fe también. No podemos pensar que ya recibí a Cristo, ya entendí todo, gloria a Dios, me voy a acostar y ahí nos vemos. No, tenemos que decir, Señor, úsame. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero que otros conozcan lo que tú me has dado a mí. Quiero saber, Padre, que estoy caminando en tu voluntad. Pero a veces no queremos hablar. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús, dile a tus discípulos que se callen? Pues si estos se callen, las piedras van a hablar. ¿Y saben qué? Que Dios cumple sus promesas. Dice que Él no va a venir hasta que todo el mundo haya oído el Evangelio. Ah, caramba. ¿Y sabe qué? Que eso lo va a hacer Dios sin mí o conmigo. Está en nosotros si ser parte de ese glorioso día de la venida de Cristo por su iglesia o decir, hay que se arreglen otros. Porque hermanos, el día del Señor se acerca. El día del Señor se acerca. Yo nomás veo un ratito las noticias y digo yo, wow, de puro milagro no ha venido. Puede venir en 1 año, 10 años, 100 años, no sé, pero la venida se acerca, hermanos. Y nosotros tenemos que estar preparados. Lo que aprendimos de él, lo que recibimos y lo que oímos de Pablo también es importante. Como creyentes debemos estar atentos a las enseñanzas que nos dejó escrito Pablo, porque es palabra inspirada. Ahora, en Primera de Tesalonicenses 5:21, Pablo nos dice también otras cosas, ¿verdad? Donde dice examinarlo todo, pero antes nos dice que no apaguéis el espíritu. Hay lugares donde dice la Escritura, no apaguéis el espíritu. Y me pongo a pensar yo que muchos de nosotros buscamos la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también leemos donde Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Y estamos buscando el crecimiento espiritual, pero nuestro modo de vivir es el contrario. ¿Se imagina? Nosotros, según llenos del Espíritu Santo, tremendo, y emborrachándonos, ¿verdad? Algo no está bien, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo y odiando, llenos del Espíritu Santo y deseándole mal a alguien. Pues yo no le tengo coraje, pero ojalá choque el mugroso, ¿verdad? Ay, Señor, pero dije que no le deseo nada. Tengamos cuidado, hermanos, que no contristemos al Espíritu de Dios. Avivémoslo, seamos llenos de su Espíritu y vamos a ver qué hermoso es la vida cuando estamos en ese modo, ¿verdad? No menosprecéis las profecías. Hermano, lo que está escrito en la Biblia es valoroso. Es algo que tenemos que tomar con seriedad, todo lo que está en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, donde viene la promesa del Salvador, hasta que llega Cristo y viene la promesa de su segunda venida. Todo eso es necesario y nosotros debemos de entender, si está en la Biblia, yo lo creo y ya. Ahí arréglense los demás. De mi parte, yo estoy en paz. No, pero es que la Biblia dice así, pues así dice. Y yo lo creo, ¿verdad?
Y luego, me perdí. Y al último nos dice el texto que está ahí, examinarlo todo y retener lo bueno. Saben que a mí me encanta cuando veo que estamos viendo textos bíblicos, porque estamos viendo de lo que se está predicando, está en la Biblia. Está en la Biblia. Hay unos grupos de esos de prosperidad y todo ese jale, ¿verdad? Está una señora que predica ahí algo de Joy, a Joyce, algo así, ¿no? Y en un video le preguntan de los tatuajes, Y ella dice, mira, hay cosas que uno no debe de juzgar y todo, y corta el tema y sigue con otra cosa. Y vuelve otro donde dice, quiero enseñarles que ya me hice un tatuaje, un ángel o quién sabe qué, y en el pie una cruz para no olvidarme del sacrificio de Cristo. ¿Y qué cree que hizo la congregación? Dije, Señor, reprende a esta gente. ¿Por qué? Porque la Biblia está cerrada. Porque no están escudriñando, no están buscando la voluntad de Dios y se van con cualquier viento de doctrina. Y no podemos hacer eso. Y por eso nos dice que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Y hermanos, y así esos pastores y pastoras de la prosperidad, ellos no usan Biblia. Ellos tratan de llegar a la emoción de las personas y yo quiero que sepan que la Biblia es antes de cualquier otra cosa. Examinarlo todo y retengamos lo bueno, ¿verdad? Y luego lo que vistes en mí, dice Pablo. Y yo vi varias cosas en Pablo, en que he leído varios de sus libros y todo. Pablo vemos que tenía un amor increíble por su iglesia. Wow, él llegaba a predicar a un lugar y se ponía a trabajar con sus manos porque no quería hacer carga para la gente. No, ustedes cómanse lo que tienen, yo voy a buscarle por el amor a la iglesia. Lo metieron a la cárcel, lo golpearon que lo aventaron hasta el tercer cielo, le hicieron lo que quisieron, pero Pablo amaba a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Si usted lee bien, amaba a los perdidos también. Porque son criaturas de Dios. Porque Cristo dio su vida, derramó su sangre por el más vil pecador, del cual yo era el primero. Y hermanos, entonces podemos ver en Pablo, no solamente que nos enseña cosas, pero que vivió lo que estaba enseñando. Vemos también ese celo que tenía por la palabra, a ponerse al tú por tú con el apóstol Pedro, porque no estaba de acuerdo. Celosos en la palabra debemos de ser nosotros, pero a veces no podemos porque no la conocemos. Leamos Biblia, estudiemos Biblia para poder nosotros defender nuestra fe y dar buen testimonio de lo que Cristo hace en nuestra vida. Y vemos la dedicación de Pablo para extender el reino de Dios. ¡Wow! Los viajes misioneros de este hombre, naufragó 2 veces en el mar, lo metieron en la cárcel en diferentes. Una vez lo tuvieron que bajar por una pared porque lo querían matar, pero él quería cumplir su ministerio de llevar el evangelio hasta donde más no podían. Y dice la Escritura que este evangelio se va a predicar en todo el mundo. Y nosotros a veces no queremos ni cruzar la calle para predicarle a una persona, para compartir un folleto, para compartir una palabra de Dios. Tengamos cuidado, porque lo que vimos en Pablo, lo que recibimos, lo que oímos y lo que vimos en Pablo, debemos de imitarlo, porque él dice ser imitador de mí como yo de Cristo. O sea que Pablo entiende su posición. Él nunca se pone arriba de la cruz de Cristo. Él entiende. Entonces nosotros debemos de entender también que el ejemplo que él agarró de Cristo, nosotros lo agarremos de Pablo para hacer ejemplo a los demás. Y esto ha pasado por más de 2000 años y va a seguir hasta la venida de Cristo.
Usted puede ser parte de este glorioso evangelio o se puede quedar sentado y ver todo pasar. Esa decisión es cada uno personalmente en persona, ¿verdad? Wow, ¿está dando calor o soy yo? Pues ya me lo concluyo porque ya sé que a muchos no les gusta que predique mucho. Ahí va, en el Colosenses 2:6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Así como lo hemos recibido, debemos de andar en Él, ¿verdad? Y luego dice, arraigados y sobreedificados en Él. Y yo me puse a tratar de entender qué es esto de arraigados y reedificados. Entonces, para estar en Cristo arraigados, tenemos que tener raíces bien sentadas en Cristo, que nada nos mueve. Satanás va a querer cachetearnos, movernos, empujarnos, pero nosotros tenemos que estar arraigados y sobre esa fe, así como la Escritura nos ha enseñado, reedificar el Evangelio para mucha gente. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, Pablo, su idea era ser un testimonio, un ejemplo que recibió de Dios para nosotros, pero con la idea de que el Evangelio siguiera creciendo, extendiéndose por donde quiera. Y no puede parar aquí en San Isidro. No puede parar atrás de estas 4 paredes. Tiene que salir, hermanos, y el único vínculo que hay, usted y yo. Es la única manera que vamos a poder extender el reino de Dios. Y termina diciendo así, y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Wow! El Dios de paz estará con nosotros. Y saben que dicen que Dios no es un Dios de condición, no. El amor de Dios es incondicional, pero Dios pone condiciones para que estemos con Él. Tú sigue estos pasos, busca esto y el Dios de la paz estará con vosotros. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Dios les bendiga.